Aquí tengo desplegada en la mesa mi colección de Abbey Road, la caja de los 50 años en formato triple vinilo, la caja que alberga el libro de los 50 años, la edición remasterizada de 2009, una edición venezolana con el logo del sello EMI, la edición acá triple de los 50 años con la caminata normal y el retorno a la caminata, que son los bonus track, eh, los cassettes, edición Capitol, edición cromo chilena, edición peruana, edición argentina, los compactos de la edición 1987, de la edición remasterizada 2009, de la celebración de los 50 años en formato disco compacto simple y disco compacto doble, y acá tenemos el libro de Abbey Road, y lo principal es que está nuestra persona estrella invitada a Hola, esta Víctor. celebración, don Luis Monroy. Hola, Víctor. Bueno, gracias por tu presentación. Sí, oye, bien bonita la mesa. Yo te dije un detalle, si puedes poner material de Abbey Road, porque vamos a abordar una noticia contingente. Sí, me imagino ya de lo que usted nos va a hablar y es la noticia del momento. Yo creo que muchos fanáticos quieren saber qué pasa, por qué se está poniendo a la venta algo tan preciado como es la consola donde se grabó un disco tan importante como Abbey Road. Sí, fíjate, bueno, para ordenarnos un poco, claro, salió la noticia la semana pasada de que se pone a la venta la consola que participó en la grabación del disco Abbey Road. Pero fíjate que no es algo tan extraño porque ya en el año 2016 había puesto a la venta la consola que participó en la grabación del Lady B, y el año 2022 la primera consola más o menos que participó en la grabación de los Beatles hasta más o menos el álbum blanco. Entonces, no es algo poco habitual, lo que pasa es que no deja de llamar la atención. Claro, ¿y por qué el sello no la mantiene como un elemento de su historia o para un museo? Sí, son Porque, preguntas que nos hacemos varios, ¿ah? Lo lógico sería de que Abbey Road lo mantuviera, tuviera un museo, pero muchas veces lo que pasa es que los avances tecnológicos, que actualmente, generalmente cada 6 meses va cambiando la tecnología, en el caso de esos años, marcaba la diferencia las grabadoras multipistas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la cinta y todo exacto. eso? Bueno, cuando cambió la grabadora multipista de 4 pistas a 8 pistas, se necesitó una consola de mayor capacidad. Y fue el momento en que apareció esta consola EMI, modelo TG12345, que tiene una particularidad que la mandó a hacer EMI de manera particular para ellos. O sea, esta consola se hizo a pedido, a diseño, y no existía en otro lugar del mundo. Como dato, pudimos averiguar que se hicieron 17 consolas. La primera es la que se ocupó en Abbey Road y tenía, con el tiempo se le denominó EMI TG12345 MK1. Ah, y acá hago un alcance porque salieron dentro de las noticias que con esta consola se grabó también el lado oscuro de la luna. Pero no, coincide en que la consola del lado oscuro de la luna también era una EMI TG12345, pero modelo MK4. O sea, No es la misma consola en no el es la fondo. misma consola, no hay que confundirse. La que se está vendiendo actualmente es la MK1, que estuvo abandonada por mucho tiempo, que se le pidió a uno de los técnicos que trabajó en la época de Abbey Road su reparación, y él indica de que se pudo reparar en un 80% con piezas originales, y el resto fueron piezas reconstruidas especialmente para la consola, porque en realidad no existe otro modelo o otra consola, salvo las otras 17 restantes, que de donde se pudieran sacar las piezas, y de esas al parecer no hay registro. O sea, en este caso es como los repuestos para vehículos. En algunos casos hay que mandar a hacer copias Claro, alternativas. porque ya no existen, ya no Claro. están. O sea, se demoraron 5 años para que tengamos una proporción en el tiempo. Se demoraron 5 años en la reparación de la consola. O sea, hay bastante tiempo invertido, horas hombre, y bastante ingeniería en la reconstrucción de la consola. Esta pregunta, bueno, no es parte de lo que a lo mejor usted nos va a exponer, pero generalmente, ¿quiénes compran finalmente estos productos? ¿Coleccionistas Sí, principalmente? generalmente son coleccionistas. Hay un dato por ahí de que una de las consolas que utilizaban los Beatles lo tenía Lenny Kravitz, el Ya, músico, claro. y que después lo puso nuevamente a la venta.
Sí, generalmente son músicos, son coleccionistas, pero la gracia de tener una consola como esta, que está reparada, es utilizarla, porque la tecnología de antes, que no funcionaba casi con transistores, tenía mezcla de transistores, mezcla de piezas con tecnología tubo. Generalmente en esta época se decía que la tecnología le daba una calidez a las grabaciones. Yo traje acá dos cosas bastante interesantes, un par de cositas interesantes, que es un acercamiento al módulo de la consola. Acá podemos ver cómo está constituida, está puesto, estos son canales, ¿eh? Canales, acá tenemos los búmetros donde van marcando los niveles, un potenciómetro deslizante y la etapa de ecualización. Acá podemos ver el búmetro marcador de señal más cercana y el logo EMI. ¿Ah? Si tú te fijas, cada canal tenía la marca EMI puesto ahí impreso en la consola. Y acá la llegada de la consola, una fotografía con la llegada de la consola y los técnicos en el año 1968. Es importante destacar esto, esta consola llegó el año 1968. Y así es como la dejaron, así es como la repararon. Voy a correrlo más acá para que tengamos una imagen. Esta es la imagen promocional de Esa de es la la que se venta. venda. Esa es la que Exacta, se vende, es la perdón. imagen promocional de la venta. Ya. Ah, si tú te fijas, es la misma consola, tiene exactamente los mismos búmetros, los mismos indicadores de nivel. Seguramente esta parte de abajo es es su etapa de energía, la que tiene abajo, y se ve impecable. O sea, es una consola utilizable. Sería una pena que estuviera guardada sin uso. ¿Ah? Pero se puede dar el caso. Realmente la persona que lo compre va a comprar una parte de la historia. Por los altos precios que seguramente va a tener, va a ser difícil que lo compre un estudio nuevo, un estudio joven que Claro, quisiera poder usarla. es muy difícil que lo compre un estudio joven. Yo creo que va a ir más a manos de algún coleccionista que seguramente le va a dar ojalá alguna finalidad que sea de utilidad, que no quede como un mueble. ¿Ah? Una particularidad que tiene la consola, fíjate que, ¿por qué es tan especial? Porque dentro de lo que pudimos averiguar, es una de las primeras consolas que en sus canales, en su canal de entrada, tenía una etapa que era limitadora y compresora, que en esa época era súper revolucionario, que lo que hacía era justamente tratar de impedir, tratar de conseguir que la señal no se saturara con facilidad al momento de ingresar a la consola. También tenía una etapa de ecualización bastante avanzada para la época, que era con tres tipos de ecualización, agudos, medios, bajos, y sus fader, sus potenciómetros deslizantes con lo que se hace la mezcla, eran muy distintos a los que se ocupan al día de hoy. Los que se ocupan al día de hoy son potenciómetros deslizantes, o sea, es una especie de perilla que se desliza de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Estas eran palancas, Ya. ¿ah? Eran palancas que iban moviendo, lo cual hacía toda una forma de manipularla bien distinta a la que conocemos ahora. Bueno, sin mencionar lo que es ahora los software digitales que prácticamente uno trabaja en el computador para hacer las mezclas. Otra característica que tenía esta consola era que les costó a los Beatles cuando empezaron a grabar Abbey Road porque estaban acostumbrados a un tipo de sonido que era mucho más duro y era mucho más grave si tuviéramos que definirlo de una manera. Esta consola era tan sofisticada que de cierta manera limpiaba mucho el sonido, lo hacía mucho más dulce, lo cual generó en una etapa de la grabación de Abbey Road un poco de no estar muy conformes los Beatles porque no estaban logrando el sonido que habitualmente ellos tenían como característica y a los cuales ellos estaban acostumbrados. Y en este caso, cuando usted se enteró de la noticia, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente? En Chile, por ejemplo, ¿qué pasa con las antiguas consolas? ¿Siempre están en uso? ¿Se logran restaurar? No, fíjate, acá es peor todavía porque, por ejemplo, yo he podido averiguar dónde están algunas consolas, algunas grabadoras, la mayoría están en muy mal estado, la mayoría son verdaderas piezas de desecho, pero también hay personas que se han dedicado a comprarlas y están en proceso de restauración, así es el caso de los equipos del antiguo estudio Splendid, que después pasó a ser el estudio número 1 de IRT,
donde se grabó gran parte de la música chilena en entre los años 60 y los años 70. He podido identificar dónde están las grabadoras, las consolas más difícil, pero esto es realmente piezas de colección y parte de la historia de la música que vale la pena rescatar. Realmente es admirable lo que se hace en este tipo de trabajo. 5 años para restaurar una consola es realmente un amor a la música y a la historia. Debiera quizá, bueno, especulando acá, pero como fanático, debiera quedar algún tipo de acuerdo para que quien la compre pudiera abrirla a la muestra de, por último, bandas jóvenes, músicos que quisieran conocer y ver la tecnología que se ocupó en esos Sí, años. mira, bien difícil, porque en realidad el comprador que no va a gastar poco dinero en ello va a querer tener la exclusividad del equipo y no creo que se restrinja o se llegue a algún acuerdo. Ojalá, como te digo, insisto, lo pudiera comprar algún tipo de persona que le dé un uso ya como de muestra, de que pudiera a la gente conocerlo. Mira, fuimos un poco más allá, las noticias son un poco bien escasas con respecto a la consola, pero conseguimos la guía de uso Ah, de la, mire, de la consola. Acá está la EMI con su guía de uso tal cual le llegó a los técnicos en esos años de 1968 a Abbey Road. Acá se detalla el manual de uso, cómo usarla, cuáles son los pasos para encenderla, cuáles son sus rangos de respuesta por canal. También tenemos los módulos, cómo está compuesto un módulo eléctrico de la consola. Son los gráficos típicos que uno encuentra en un catálogo y una descripción de cada perilla, cada visor, cada búmetro, cada potenciómetro, y para que al momento de que el sonidista la pueda utilizar tenga una guía de cómo sacarle el mejor provecho. qué bueno. Es como ¿Ah? el manual que le llega a uno de las lavadoras, Tal cual, claro. cada consola, cada equipo tiene su manual. Y quiero antes de terminar hacer una aclaración, porque me tocó ver en mucha prensa decir que con esta consola era una consola de X cantidad de pistas. No, las consolas, y acá vamos a hacer una aclaración, no se miden pistas. Las multipistas se utilizan pistas, las consolas utilizan canales de entrada. Por ende, hay que tratar de entender que cuando la prensa o de repente los medios de comunicación hablan, esta consola tiene X, 16, 18 pistas, las consolas no tienen pistas, tienen canales de entrada. Así que ahí aprovechamos de hacer una aclaración para que también nuestros seguidores se vayan entendiendo y comprendiendo el lenguaje técnico. Perfecto, le agradezco mucho porque esta es información de actualidad pura, vinculada a los Beatles, de gran trascendencia, de alcance mundial y que no solamente impacta a los coleccionistas, sino que todo el mundo vinculado al sonido y a las técnicas de grabación. Bueno, que sea del gusto de todos y a estar atentos quién va a ser el comprador de la consola. Exacto, Me cuando ya puede- lo sepamos, a lo mejor podemos hacer un nuevo Ahí capítulo. podemos hacer un nuevo capítulo. Aprovecho de despedirme y mandar un saludo a todos los seguidores. Muchas gracias, don Luis, valiosísima la información que nos ha aportado.